del reino de mi Padre. Y es que usted tiene que tomar en serio que usted es hijo de Dios. Tiene que creerse esa palabra. Amén. Tiene que tomar esa palabra y adueñarse de esa palabra. Amén. Repita conmigo: los principios del reino de mi Padre. Confiéselo y decláralo y vive con esa mentalidad. Amén. Y en esta tarde vamos a enterarnos de algunos principios indispensables, hermanos, que hay en la palabra, que son principios que se relacionan con el reino de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Así que por favor incline su rostro, le vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento para poder tomar esta palabra y que esta palabra, hermanos, se encarne en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, para mí es un privilegio el ser tu hijo, Señor, en esta tierra. Es una gran bendición que tú seas mi Padre. Tú eres mi Padre. Lo he entendido, lo creo, lo declaro y lo confieso. Porque tu palabra dice, tu palabra me dice, todos los que hemos creído y hemos recibido a Cristo, se nos ha dado la potestad de ser llamados tus hijos. Y en esta hermosa hora de la tarde, Dios mío, queremos seguir estudiando sobre las verdades del reino, ese reino tan glorioso, del cual tú eres el rey y nosotros somos tus hijos. Y en el tiempo presente estamos en calidad de embajadores y representantes de tu reino en esta tierra. Es necesario que en esta hora, Espíritu Santo, traigas esta palabra y que esta palabra se revele, se manifieste claramente a nuestras vidas. Edifícanos, Padre, con esta palabra, que esta palabra se abra, que esta palabra sea visible, que esta palabra se manifieste, Señor, en nuestro entendimiento, así como la luz del sol es visible durante el día, así tu palabra traiga iluminación a nuestra mente, a nuestro corazón, que esta palabra, Señor, venga a derribar toda tiniebla, que a medida que tu palabra es expuesta por mis labios, esta palabra vaya disipando toda tiniebla, toda incredulidad, Dios mío, toda ignorancia, Señor, todo pensamiento malo, todo pensamiento negativo, sea despedazado, sea destruido por el poder de tu palabra. Enséñanos en esta hora, porque es necesario que nos enseñes cómo vivir en tu reino. Es necesario que aprendamos por medio de tu palabra cómo caminar, cómo actuar, cómo pensar, cómo vivir en tu reino, porque ahora tu reino está en nosotros. Gracias te damos por la palabra de esta hora de la tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Manténgase alabando al Señor. Mire, hermano, que yo me estoy dando cuenta de una triste realidad dentro de la iglesia del Señor. Somos cristianos, pero no hemos entendido a vivir como se debe de vivir dentro del reino de Dios. Y en esta hora yo quiero hablar acerca de los principios del reino de nuestro Padre. El domingo pasado yo les explicaba cuál es el estilo de vida dentro del reino. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando extensamente cómo se debe de vivir dentro del reino de Dios. El estilo de vida, las características, la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de caminar. Estoy hablando en cómo vivir la vida, amén, dentro del reino de Dios. Y en esta tarde vamos a continuar tocando este tema del reino, ahora relacionado con los principios del reino. Para ello quiero empezar meditando en la vida natural, en la vida común, en nuestra manera de vivir en esta tierra. Nuestra vida en cuanto a los principios morales y los valores morales, hermanos, en cuanto a nuestra moralidad como seres humanos, ya que hay una parte ética y hay una parte
moral en nosotros. Lo ético y lo moral tiene mucho que ver con la conducta, con el comportamiento. Y moralmente hablando, nuestra vida está compuesta de principios y valores que fuimos adquiriendo desde nuestra niñez. Amén. Y voy a dar algunos ejemplos de ellos. Por ejemplo, el respeto. Ese es un principio de vida, que es parte de la moralidad y de la ética de todo individuo, de todo ser racional, el respeto. Otro principio, la honestidad, también es parte de la ética y de la moralidad de todo individuo. Y podemos agregar otro principio fundamental, la responsabilidad. A manera de ejemplo, estos tres son principios indispensables y que no deben de faltar dentro de la conducta y el comportamiento de todo ser humano que tenga la capacidad y la facultad de poder razonar, hermanos, como debe de ser. Respeto, honestidad y responsabilidad. Ahora, el principio de todos, o el propósito más bien, de todos estos principios son contribuir al buen desarrollo de nuestra personalidad para tener paz social, para llevar una vida más noble, para llevar una vida respetuosa. Precisamente les hablé de esto, les estoy explicando de esto, porque hermanos, así como en nuestra cultura, en nuestra sociedad, existen valores y principios de moralidad, también en el reino de Dios existen principios indispensables y necesarios para obtener y disfrutar una vida abundante dentro del reino de Dios. ¿Por qué muchos hijos de Dios no han aprendido a disfrutar, a caminar en la vida plena, en la vida abundante, hermanos, que viene como regalo del reino de Dios? Porque no han entendido, no han conocido, no han aprendido a caminar dentro de los principios del reino. Amén. Hay principios fundamentales en el reino de Dios. La vida en el reino, la vida al estilo del reino de Dios es una vida llena de abundancia. La vida a la manera del reino de Dios, una de las características sobresalientes de la vida dentro del reino de Dios es que es una vida donde todo va a abundar, donde todo se nos da en abundancia, donde todas las cosas son en abundancia. La vida a la manera del reino de Dios, hermanos, es una vida de multiplicación. La vida a la manera del reino de Dios es una vida fructífera, es una vida llena de fruto, es una vida llena de paz, donde hay mucha paz, donde hay mucho gozo, donde hay mucha alegría, donde hay mucha fe, donde hay mucha confianza, donde hay mucha armonía, donde todo abunda. Y lamentablemente, pocos son los hijos de Dios que están disfrutando de esa vida en abundancia. Miren lo que dice San Juan 10:10. Esa es la vida dentro del reino. Esa es la clase de vida dentro del reino de Dios. Así se tiene que vivir dentro del reino de Dios. Esta es la clase de vida que tú debes de tener ahora que tú estás dentro del reino de Dios. Esta es la clase de vida que yo tengo que tener ahora que soy parte del reino de Dios. ¿Qué dice San Juan 10:10? El ladrón no vino sino para robar, matar y destruir. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo he venido. Ahora, ¿a qué
Espíritu al desierto, y la Biblia dice que vino en el poder del Espíritu a Capernaum y empezó a hablar, empezó a predicar. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras de su predicación? Arrepentidos, porque el reino de Dios ha llegado. Ha llegado. Ya está. Desde que Jesucristo llegó a tu vida, el reino de Dios llegó a ti. Desde que Jesucristo llegó a tu ser, desde que Jesucristo se manifestó en tu vida, en ese momento tú fuiste introducido por medio del nuevo nacimiento al reino de Dios. Hace 15 años que el Señor Jesucristo se manifestó en mi vida. Hermano, una palabra revelada me hizo abrir el entendimiento de mi condición de pecado y de la necesidad de tener a Cristo en mi vida. Lo acepté, lo confesé con mi boca, me arrepentí y en ese momento pasé del reino de las tinieblas al reino de la luz. En ese momento fui trasladado del reino de Satanás al reino de Cristo. Tú perteneces al reino de Dios. Y se escucha muy bonito, pero la pregunta es: ¿estás disfrutando de la vida del reino? ¿Estás disfrutando de la vida del reino? ¿Estás viviendo a la manera del reino? ¿Y la vida del reino es una realidad en tu vida? Porque se escucha bonito, ahora yo soy parte del reino. Pero la pregunta es: ¿estamos viviendo como se debe de vivir dentro del reino de Dios? ¿Y cuál es la clase de vida dentro del reino? ¿Cuál es la característica de la vida dentro del reino? Ya se los dije en el domingo pasado: gozo, paz, alegría, hermanos, poder, autoridad. Pero quiero resumirla en una sola palabra: y la vida dentro del reino de Dios consiste en una vida de abundancia. Yo he venido aquí para darles vida, pero no una vida común, no una vida mediocre, no una vida de pecado, no una vida de desánimo, no una vida de fracaso, no una vida de errores, no una vida de lamentos, no una vida de penas, no una vida de tristeza. No, para eso estábamos en el mundo. Esa era la clase de vida que teníamos en el mundo. Ahora en Cristo, hermanos, hay una vida de abundancia, y esa es la manera como se debe vivir dentro del reino de Dios. Una vida de abundancia, una vida, hermanos, donde todo tiene que abundar. La paz de Dios tiene que abundar, el gozo de Dios tiene que abundar, la salud de Dios tiene que abundar, la prosperidad de Dios tiene que abundar, todo tiene que abundar, una vida en abundancia. Eso es por el lado bueno, pero si hablamos por el lado de las pruebas, también las pruebas van a abundar, también los problemas van a abundar, también todas las demás cosas, tribulaciones, tienen que abundar, porque en el reino de Dios todo tiene que abundar. Eso tienes que entenderlo. La vida dentro del reino, todo va a abundar. Pero muchas veces queremos que abunde solamente lo bueno. Y cuando vienen las tribulaciones, no queremos que lleguen. Y que dijo el apóstol Pablo: es necesario que a través de muchas... ¿Cuántos saben ese texto? ¿O han leído ese texto? Es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué cosa? Entremos al reino de Dios. Pero lo maravilloso de esta clase de vida, que también se le conoce como la vida eterna,
la vida dentro del reino es una vida donde no hay limitaciones. Es una vida maravillosa. Es una vida espléndida. Es una vida de honra. Es una vida de paz. Es una vida de tranquilidad. Ahora, el detalle, ¿por qué muchos cristianos no están, hermanos, disfrutando de esta clase de vida? ¿Por qué muchos cristianos, hermanos, en lugar de llevar una vida abundante, llevan una vida escasa? Una vida, hermanos, de escasez. ¿Por qué la vida de Dios no se hace manifiesta en nosotros? Porque quiero decirte algo. El reino de tu Padre, el reino de mi Padre, el reino de mi Dios no es un reino de miseria. El reino de tu Padre, donde tú eres su hijo, no es un reino de desgracia. No es un reino de maldición. No. El reino de nuestro Padre, el reino de tu Padre, el reino de mi Padre, es un reino donde hay bendición, donde la bendición abunda, donde la salud abunda, donde la justicia abunda, donde la paz, el gozo, el poder, la autoridad tiene que abundar. Amén. Y ya miramos, hermanos, anteriormente en Romanos 14, 17, donde dice que el reino de Dios no consiste en comida, ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y también en 1 Corintios 4:20 dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder del Espíritu. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para tomar esta vida? ¿Cómo podemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque miren, ya estamos dentro del reino. El problema no es que si estamos afuera o estamos adentro, no, ya estamos dentro del reino. ¿Cuál es el problema? Que todavía no hemos tomado, no hemos adoptado la cultura, el estilo de vida que se vive dentro del reino de Dios. Y se los voy a ilustrar de esta manera. Resulta que un día un joven iba en un viaje, en un crucero en el mar abierto. Y a duras penas se completó para comprar su boleto. Amén. Compró su boleto y se subió, agarró aquel crucero, hermanos, y ya estaba dentro de aquella embarcación. Y estando arriba de aquel transatlántico enorme, pues él se dio cuenta que todas las personas estaban disfrutando de lo mejor, de los alimentos, de las bebidas, de todos los privilegios que hay dentro de la embarcación. Y él tenía demasiada hambre, mucha hambre. El problema era que no había llevado lo necesario para la comida. A duras penas se completó para comprar el boleto. Amén. Y se acerca, hermanos, movido por su necesidad, se acerca con uno de los meseros que andaban sirviendo la comida y le dice: Señor, yo quisiera pedirle un favor. Es que tengo demasiada hambre, pero no tengo el dinero suficiente para pagar la comida. Pienso que el servicio aquí ha de ser muy costoso, pero yo quiero pedirle un grandísimo favor. Si usted me da una ración, un plato de comida, yo me comprometo a lavarle todos los platos que sobren después que toda esta gente que está aquí haya comido. Yo me comprometo a lavarle los platos a cambio de que usted me dé un poco de comida. Aquel mesero se le queda mirando y empieza a mover la cabeza y le dice: muchacho, ¿qué me estás diciendo? Muchacho, lee bien tu boleto. Estás pasando por alto las instrucciones de tu boleto. Y le dice: demuéstrame el boleto.
Y el muchacho aquel sacó el boleto, ni se había percatado, ni había tenido en la delicadeza, la precaución de leer el boleto. Miren, en todos los boletos hay unas letras chiquititas abajo. Amén. Ahí vienen ciertas cláusulas, responsabilidades y beneficios. Por ejemplo, en los boletos de primera clase, ahí abajito viene el seguro, habla acerca del seguro del viajero. Amén. Lo mismo con aquel joven. Aquel mesero le dice, dame tu boleto. Y le empieza a leer y dice, mire, aquí dice que en el momento cuando tú pagas este boleto, tienes a tu disposición completamente gratis todos los servicios que hay dentro de esta embarcación. Así que si tú no has comido, es porque no has querido. Si tú no has comido, no has disfrutado de todos los servicios que hay aquí, es porque no has leído, no has tomado en cuenta estos principios que están aquí impresos en este bolito. De lo que se estaba perdiendo, ¿verdad? Muchas veces nos pasa lo mismo. Estamos dentro del reino de Dios. La Biblia dice que somos embajadores dentro del reino de Dios, somos libres dentro del reino de Dios y seguimos pensando como esclavos. Se lo dije el domingo pasado. Si cambiamos esa manera de pensar. Ahora sí, vamos a mirar los principios. Solamente voy a meditar en un solo principio. Ahora, rápidamente quiero decirle que los principios son indispensables tanto para la vida terrenal como para la vida celestial, como para la vida dentro del reino. ¿Qué son los principios? ¿Qué es un principio? Un principio, hermanos, pongan atención y escuchen, los principios son reglas universales de conducta que orientan las acciones humanas. Eso es un principio. Un principio es una norma, es una regla que yo tengo que respetar, y por medio de esa regla o esa norma, ese precepto, ese mandamiento, hermanos, mi conducta, mi manera de ser tiene que regirse por esa regla. En el reino de Dios, los principios son el medio para conducirnos y mantenernos dentro del gobierno y la soberanía de Dios. De ahí la importancia de los principios. Existen muchos principios de Dios revelados en su palabra. Y la mayoría de esos principios el Señor Jesucristo los enseñó. Y no solamente los enseñó, sino que también los practicó, los vivió. Así que vamos a ver el principio número 1 dentro del reino. Principio número 1 dentro del reino de Dios. ¿En qué consiste este principio? En la sujeción y respeto a la autoridad. Este es un principio del reino. Repito, en la sujeción y respeto a la autoridad, sea directamente hacia Dios o por medio de una autoridad delegada de Dios. En el reino de Dios no se permite la rebelión. No hay lugar para la desobediencia, para la rebelión. En los reinos del mundo es muy común. Hay golpes de Estado, hay manifestaciones de justicia social, hay protestas, hay huelgas, hay paros laborales, hay una serie de manifestaciones a la autoridad, falta de respeto al gobierno, injurias al gobierno y toda clase de manifestación contraria, opuesto al gobierno, a la autoridad. Dentro del reino, hablando humanamente, todo eso es válido y es permitido. Y es normal para el mundo vivir de esa manera, protestando por todo, rebelándose a las autoridades, a la manera del mundo. Es muy normal, es parte
maligno. Pero en el reino de Dios, la rebelión, la insujeción, la falta, hermanos, de respeto a las autoridades no es permitido. Y ese es un principio fundamental que nosotros como hijos del reino tenemos que tener bien claro en nuestra mente. Ahora, en el reino de Dios, si queremos disfrutar de una vida abundante, si queremos tener una vida en abundancia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sujetarnos y acatar y respetar a la autoridad. En el momento cuando nos rebelamos contra una autoridad establecida de parte de Dios, en ese momento nos metemos en problemas. En el momento cuando tú te rebelas contra una autoridad, en ese momento, mira, mi hermano, pierdes tu libertad. Falta el respeto a un policía en la calle. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? En ese momento se detiene por falta de respeto a la autoridad y al buen gobierno. Esa es la cláusula. ¿Por qué no detuvieron por falta al respeto a la autoridad y al buen gobierno? Aunque alguien corrupto, pero hay una cláusula ahí que dice que debemos de respetar. Así que entiende eso. Varones, hermanas, jóvenes, tienen que meterse esto aquí. En el momento cuando nos rebelamos contra una autoridad, en ese momento perdemos nuestra libertad. ¿Qué más perdemos? En el momento cuando nos rebelamos contra una autoridad, y estoy hablando autoridad civil, autoridad espiritual, autoridad ministerial, toda clase de autoridad que puede existir, hasta autoridad paternal dentro de la familia. ¿Qué pasa cuando un hijo le falta el respeto a su padre como autoridad? ¿Qué pasa? Pierde su libertad. Porque si al día siguiente tenía una salida, una fiesta, una invitación, el papá lo primero que dice, ¿sabes qué? No vas a ir. Eso significa perder la libertad. Y es un principio importante dentro del reino de Dios, que tenemos que entenderlo, tenemos que aplicarlo, tenemos que meternos aquí. Cada vez que tú le faltes de respeto, cada vez que tú te rebeles abiertamente, directamente contra una autoridad, vas a perder tu libertad. Número 2, vas a perder la paz. Te vas a sentir mal, te vas a meter en problemas. La vida en abundancia empieza a menguar. Si tenías mucha paz, si tenías mucha libertad, esa libertad y esa paz empieza a venir abajo, empieza a disminuir. Ese es un principio que viva dentro del reino de Dios. Ahora, miren, el Señor Jesucristo aplicó este principio a su vida. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor Jesucristo antes de empezar su ministerio? ¿Qué fue lo que hizo? Léalo, Mateo 3, del 13 al 17. Y aquí encontramos cómo el Señor Jesucristo aplicó este principio. Entonces, Jesús vino a la aldea, vestido de la aldea ¿A con quién fue? Bien, vamos a entender este texto. Mateo 3:13. Entonces vino de Galilea a Juan. ¿Con qué propósito fue a visitar a Juan? ¿Con qué propósito, hermanos, el Señor Jesucristo tuvo la necesidad de venir desde Galilea hasta donde estaba Juan? ¿Cuál fue el propósito de su viaje? ¿Cuál fue la intención de su visita? ¿Será que fue por una visita familiar? Ya que Juan y Jesús eran primos hermanos. ¿Será que lo fue a saludar?
¿Será que solamente lo fue a felicitar? Porque tenía muchos miembros bautizados ya y su iglesia iba en crecimiento. ¿Será que lo fue a apoyar ministerialmente? ¿Con qué intención Jesús fue donde estaba Juan? Y seguimos leyendo, para ser bautizado por él. Y en el versículo 14, Juan sabía de los principios del reino. Juan era un hombre de autoridad. Y él sabía que tenía que sujetarse a la autoridad. Juan no tenía problemas con la autoridad. Él era un hombre de Dios. Juan, dentro del reino de Dios, era un representante de la autoridad de Dios. Así como Jesús. Y cuando Jesús llega con Juan, lo primero que le dice Juan: oye, momento, tú eres mayor que yo. Tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué vienes para que yo te bautice? ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Miren, Juan le dijo: yo necesito ser bautizado por ti. Reconoció la autoridad de Cristo. Pero, ¿qué fue lo que le contestó el Señor Jesús? Versículo 15. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos a toda justicia. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le dijo? Es cierto, yo soy mayor que tú. Hablando en mi divinidad, yo soy Dios, pero hablando ministerialmente, tú eres mayor que yo, porque tú empezaste primero en tu ministerio. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo el principio de autoridad, cómo se mueven los principios de autoridad en el reino? Jesucristo, en ese momento, aunque Él era autoridad también dentro del reino de Dios, reconoció, se sujetó, respetó y obedeció a la autoridad de Juan, se sometió a la autoridad de Juan, reconoció la autoridad de Juan. Y yo les enseñaba a él, les he dicho esto en algunas predicaciones atrás, que ministerialmente hablando, Juan era el pastor de Jesús. Amén. Ministerialmente hablando, era el pastor de Jesús. Porque miren, ¿por quiénes nos dejamos bautizar? ¿O quiénes son los que nos bautizan? Nuestros pastores. Y ahí encontramos la aplicación de este principio de autoridad. Jesús se sometió a la autoridad de Juan, reconoció la autoridad de Juan, respetó la autoridad de Juan. ¿Y por qué lo hizo? Porque Juan era un hombre de Dios. Miren lo que dice San Juan 1:6. San Juan 1:6. ¿Qué dice San Juan 1:6? Hubo un hombre enviado de Dios. ¿Quién era Juan? Enviado de Dios. Era un representante de la autoridad del reino de Dios aquí en la tierra. Y eso el Señor Jesucristo lo había entendido bien. Es necesario que tú entiendas, hermano, mi hermana, que las autoridades puestas por Dios en esta tierra son autoridades representativas del reino de Dios. Es necesario que entendamos esto. Todas las autoridades establecidas representan a Dios, porque son puestas de parte de Dios, porque son enviadas de Dios, porque son comisionadas por Dios. Y esto el Señor Jesucristo lo había entendido bien. Representar a Dios en la tierra. ¿Y cómo se llamaba ese hombre? Juan. ¿Y sobre qué predicó Juan? Cuando estaba bautizando: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Juan estaba dentro del reino de Dios. Su mensaje era que el reino de Dios se acercaba, que el reino de Dios estaba por venir.
Y cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio, Él dice, el reino de Dios ya llegó, el reino de Dios ya está aquí, el reino de Dios está entre nosotros. Juan dijo, el reino de Dios va a venir, el reino de Dios se está acercando, pero en Cristo el reino de Dios llegó para quedarse, llegó para ser establecido, está en nosotros, está en ti, está en mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sujetarnos a la autoridad del reino, respetar la autoridad del reino, obedecer a las autoridades del reino. Ese es un principio de vida, amén, que debemos de cultivar. Reconocer a las autoridades, respetar a las autoridades. Nadie es independiente en esta tierra. Ayer en la velada de las damas que tuvimos, yo les enseñaba a mis hermanas, nadie es autodependiente en esta tierra. Ayer meditamos en el título de la velada de las mujeres, el primer error de la primera esposa en la Biblia. ¿Y cuál fue, a ver, mis hermanas, las que vinieron anoche, cuál fue el primer error de la primera esposa en la Biblia? La autodependencia. La autodependencia es un principio satánico y diabólico. Porque en el reino de Dios nadie es autodependiente. En el reino de Dios todos tenemos una autoridad a quien respetar, a quien sujetarnos, a quien reconocer. Nadie es independiente. Entiende bien este principio del reino de Dios. En el reino de Dios nadie es autodependiente. Los hijos dependen de los padres. La esposa depende del varón. El varón depende de Cristo porque es su cabeza. Amén. Hablando ministerialmente, los miembros dependen del pastor. Yo como pastor dependo de mi pastor. Mi pastor tiene su pastor y todos dependemos de alguien. Ese es un principio fundamental dentro del reino. Muchos de los problemas que tenemos a diario son por no entender este principio. Este principio de autoridad, hermanos, a donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, siempre habrá alguien a quien tú debes de sujetarte y reconocer como autoridad. Cuando tú te rebelas y no reconoces esa autoridad, te metes en problemas. Y yo les decía que este principio de rebelión dentro del reino de Dios no es tolerable, es pecado, hermano. En el momento cuando nos rebelamos contra nuestra autoridad, perdemos nuestra libertad, perdemos nuestra posición, perdemos nuestros derechos. ¿Qué le pasó a Satanás? ¿Qué fue lo que quiso hacer en el cielo? ¿Qué fue lo que hizo en el cielo? Se rebeló en contra de Dios, se rebeló a la autoridad divina y Dios dijo, no, como hiciste eso, no hay lugar para ti aquí. Y dice que lo votó. Esas son las consecuencias de rebelarnos en contra de la autoridad. Rebélate contra tu jefe en el trabajo y va a ver qué va a pasar. ¿Qué tenemos que entender esto? Rebélate con tus maestros de escuela. Falta de respeto a tus maestros, al maestro, al prefecto, al orientador social, al director o subdirector o a todo el personal de la escuela. Falta de respeto. ¿Y qué va a pasar? Te van a votar. Muchas veces nosotros pastores somos más tolerables. Imagínate que empezamos a hacer una botadera de los miembros que se rebelan contra uno. Pero vamos mejor. Vamos, para no meternos en problemas, mejor vamos a reconocer las autoridades. Ese es un principio fundamental. Es un principio indispensable dentro del reino. Métete este principio, es parte de la cultura del reino. Nunca, y no me cansaré de repetírtelo, nunca te atrevas a querer vivir de manera independiente sin rendirte cuentas a nadie. ¿Qué le pasó a Eva por actuar de manera independiente? ¿Qué le pasó?
el dolor en sus preñeces. Entonces, tengamos en cuenta este principio. Nunca te rebeles contra un representante de la autoridad de Dios aquí en la tierra. Nunca te atrevas a actuar de manera autodependiente sin tomar en cuenta la autoridad, tu autoridad. Y esto incluye las autoridades terrenales. Yo antes, hermanos, he cuidado de criticar al gobierno. Desde que yo empecé a entender estos principios, mejor me quedo callado. Amén. O trato de ser mejor prudente. Amén. Mire, hermano, a nosotros que somos parte del reino, ya no se nos debe dar eso de andar levantando plantones, huelgas, ya no. Eso de movimientos de justicia social que bienestar por el pueblo, no, ya no. Eso es a la manera del mundo. Ahora en el reino de Dios, en lugar de levantarnos contra la autoridad, la Biblia dice que si está haciendo mal, tenemos que orar para que Dios le dé sabiduría. Miren lo que dice, hermanos. Un ejemplo, todo Jesús no solamente se sujetó a Juan como su autoridad ministerial. El Señor Jesucristo reconoció la autoridad de un gobernante impío, corrupto y que no tenía temor de Dios, mas sin embargo, a pesar de que era corrupto, impío, pagano e idólatra, el Señor Jesucristo se sometió a su autoridad. Vamos a mirar San Juan 19, del 10 al 11. San Juan 19, del 10 al 11. Miren las palabras de Pilato. ¿Quién era Pilatos? ¿Quién era Pilatos? A ver, varones. ¿Alguien puede decir quién era Pilatos? Era un gobernador. Era una persona de autoridad. Ahora díganme ustedes, ¿Pilato era judío? ¿Era hebreo? No. ¿Quién era Pilato? ¿De dónde era Pilato? Roma. Pilato era un ciudadano romano, idólatra, pagano, adorador de Venus, de Diana, adorador de Semiramis, adorador de todos los astros, de todos los dioses, Artoret, sobre todo quizá adorador de la gran diosa Diana, de los Efesios, de todas las divinidades paganas. Amén. Ese era Pilato. ¿Y qué pasó? Miren cómo Pilato le habla con la autoridad a Jesús. Estamos en el versículo 10, ¿verdad? Y dice así: entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿Estaba en lo legal? ¿Estaba en lo cierto? Él era el gobernador. A Jesucristo lo habían llevado delante de él. Él era el gobernante del pueblo en ese lugar. Él era la última autoridad en ese lugar, en esa provincia de Roma. Tenía razón todo lo que dijo. Todo lo que dijo era verdad relacionado con la autoridad. Y el Señor Jesucristo reconoció, aceptó, reconoció que realmente Pilato era un hombre de autoridad. Ahora digan ustedes, ¿quién tenía mayor autoridad? ¿Jesús o Pilato? ¿Quién tenía mayor autoridad? Jesús. ¿Jesús o Pilato? En ese momento la máxima autoridad era Pilato. ¿Qué podía ser Jesús? Estaba en sus manos. Es cierto, si hablamos divinamente, Pilato no le llegaba ni a los talones a Jesús. Porque si preguntamos quién es Jesús, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios mismo, manifestado en la forma de hombre. Amén. Pero en ese momento aquí encontramos un ejemplo claro de este
principio dentro del reino. Lean el versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí. ¿Qué fue lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo? Que efectivamente Pilato tenía autoridad sobre él. Digan ustedes, ¿hubiera sido correcto que el Señor Jesucristo se hubiera puesto a pelear con Pilato ahí y a reclamarme, a decirle: oye, si tú eres romano, yo soy judío, ¿qué tienes que venir a decirme a mí? ¿Qué tienes conmigo si tú eres romano? Tú eres un pagano, tú eres un idólatra. Yo soy hijo de Dios. Mira, tengo poder para sanar a los muertos, levantar a los muertos. Tengo poder para caminar sobre las aguas. Tengo poder para darle vista a los ciegos. Además, tengo poder sobre los demonios, sobre las potestades. ¿Quién me tienes? ¿Qué autoridad tendrías tú de parte de mí? Sin embargo, el Señor Jesucristo no hizo eso. Aunque tenía todo el poder del reino de Dios, Él se sujetó a Pilato y reconoció la autoridad de Pilato. Y ya no más añade, dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahora, ¿quién le dio la autoridad al señor Teto, presidente municipal de aquí de Ciudad Juárez? El señor Teto Mujía Rizal. ¿De quién recibió esa autoridad? ¿De quién recibió esa autoridad? De Dios. No es cristiano, es cierto. Es del mundo, pero la autoridad que tiene es de Dios. Y por cuestiones de autoridad, así como Pilato era mundano, pagano, idólatra, así tenemos que reconocer su autoridad. ¿Quién le dio la autoridad a Felipe Calderón? O al gobernador de Chihuahua. ¿De quién recibió la autoridad? De Dios. Todas las autoridades que hay en la tierra, esa autoridad la han recibido de parte de Dios. Y por cuestiones del principio, este principio de sujeción en el reino de Dios, tenemos que reconocerlas. Tenemos que sujetarnos, perdón. Amén. Si nos paga tránsito allá afuera, yo les explicaba: no importa que yo vaya bien, lleve el cinturón puesto, lleve mi licencia, lleve todo, vaya a buena velocidad, no importa si me llega a parar. ¿Qué actitud tengo que tomar? ¿De falta de respeto? No. Si yo sé que ando bien, ¿por qué tengo que ponerme al brinco y a discutir y a pelear con él? Eso es un principio fuera del reino de Dios. Esas actitudes están fuera del reino de Dios. Aquí miramos el ejemplo. Jesús reconoció la autoridad de Pilato, se sometió y le dijo: ninguna autoridad tuvieras contra mí si no se te fuera dada de arriba. Amén. Así que este es un principio fundamental. Vamos a sujetarnos a la autoridad. Respetemos la autoridad. Mujer, hermana, en su casa sus maridos son autoridad, pero no abusen de su autoridad, varones. No abusen de su autoridad. En la escuela hay autoridad, en la iglesia tenemos autoridades, los diáconos. Hermanos, y apréndase esto, porque yo quiero que seamos una iglesia que aprendamos a caminar dentro de los principios del reino. Era lo más correcto, lo más ordenado, lo más sano sería que si usted va a salir para allá afuera y si están los diáconos ahí, por lo menos usted los tomara en cuenta y le dijera: mi hermano, voy al parque o voy allá afuera a escupir. Sería lo más sano, sería lo más prudente. Hasta en eso, porque muchas veces, hermanos, salimos y como si los diáconos estuvieran pisados ahí. No, son autoridad. La Biblia habla que los diáconos son parte del gobierno de la iglesia. La iglesia primitiva, el gobierno estaba formado por los ancianos y los diáconos. Que hasta en eso, no quisieran su cafecito así que yo les hice, que dice diácono.
principios de autoridad. Hay muchas áreas, hermanos, donde estamos fallando. Por eso la vida abundante del reino no se manifiesta en nosotros. Esta vez que yo fui a Mexicali, antes de que yo me fuera, le mandé un mensaje al pastor Alfredo y le digo: pastor, le aviso que de tal a tal fecha voy a estar ausente de la iglesia, voy a estar en Mexicali y en Tijuana. Yo estuve por allá, hermanos, pero previamente yo no me encuentro a mi pastor. La tristeza que muchos hermanos a veces de la iglesia se van de viaje, hermanos, y uno ni sabe. Son principios, hermanos, de autoridad dentro del reino de Dios. Es necesario que entendamos que el reino de Dios es de lo más ordenado, porque Dios es un Dios de orden y estableció autoridades para que se respeten, para que se tomen en cuenta. Cada vez que tú camines bajo una autoridad, tú tendrás autoridad, tú serás bendecido, tú serás recompensado. Pero muévete fuera de una autoridad, pasa por alto una autoridad y te metes en problemas. Amén, aleluya. Eso es legal. Quiero mostrar un texto. Romanos 13, del 1 al 5, ya estoy terminando. Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, Ahí está. porque no hay autoridad no de parte de Dios. No hay autoridad que no sea de parte de Dios. Hasta los gobiernos, por muy corruptos que sean, hermanos, eso no te importa. Tú no te condenes. Él se va a condenar si abusa, si hace mal uso de la autoridad. Pero tú no te condenes, tú respetas. Es que los policías son estos, son bien trácalas, que no te importe eso. Él va a ser juzgado por el mal uso de la autoridad. Tú respeta y sujétate. Es que los federales son bien tranzas y los municipales no, que a ti no te importe eso. Si ellos hacen mal uso de la autoridad, Dios los va a llevar a juicio a ellos, pero tú no te condenes. Tú cuando tengas un trato con ellos, sé sabio, sujétate, no te pongas a pelear, no te pongas a discutir. ¿Ven? Te tienen en las manos. A mí me han parado, hermanos, algunas veces. No digo que siempre sí, también a veces cuando llevo prisa y voy manejando y a veces quiero avanzar y de repente resulta que por ahí está escondido uno por ahí con la moto. Ya me para, la última vez fue en diciembre cuando fui a sacar el permiso de la aduana. Amén. Y por no llevar la tarjeta de circulación tuve que regresar. Y resulta que llegaba el momento que tenía que ir a la escuela. Y me paro aquí por el río. Y me dice el oficial, baja velocidad. Digo, sí, es cierto, es que tengo prisa. Mira, vengo de la aduana, ya fui una vuelta y ahorita voy otra vez. ¿Y cómo lo hacemos? No, pues me tienes, vamos a llevar lo que tengas que hacer. Si hemos cometido una falta a la autoridad, ¿para qué pelear? ¿Para qué discutir? El ponernos a pleito, el querer, el no reconocer nuestra ofensa, nuestra falta a la autoridad, eso acarrea más problemas. Así que, hermano, entendamos este principio. Mire lo que dice, creo que está claro ahí en Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y ahí viene el terrible problema cuando uno no se somete, desconoce y no respeta la autoridad. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean ¿qué cosa? Condenación. ¿Sabes qué pasa cuando tú pasas por alto una autoridad? Te metes en problemas de condenación, de sanción, de reprensión, de castigo y disciplina. Eso es, hermano, cuando brincamos una autoridad. Vamos a seguir leyendo para terminar ya.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Y aún si hacen esto, tú no tienes por qué ponerte a pelear con ellos. Hay una autoridad arriba de ellos. Y a esa autoridad deben recurrir. Por ejemplo, si yo quiero cometer un error, por ejemplo, un error de inmoralidad sexual aquí en la iglesia, Dios me libre y te mate mejor antes de que vaya a pasar eso. Ustedes con todo derecho tienen que ir con el pastor Alfredo y decir: pastores, no queremos al pastor Abel porque cometió este pecado y es vergüenza y es maldición y tropiezo para la iglesia. Tienen toda la autoridad. Amén. De hacerlo. No por eso usted va a venir a pelearse conmigo. Conmigo no tiene que venir a pelear en asuntos de pecados donde la iglesia, hermanos, esté a punto de destruirse. Y los pecados más fuertes son de inmoralidad sexual, adulterio, fornicación, todo eso. Hermanos, no tiene por qué pelearse con el pastor. El pastor tiene hay otra regla del pastor. Lo mismo es en la autoridad civil. Si son agredidos físicamente, o hermano, por ahí sus derechos son violados por algún oficial, por algún elemento, no te pongas a pelear con él. Vete allá a las oficinas con sus jefes superiores, ahí. Y si no te escuchan, bueno, tú cumple con respetar las autoridades. Y si no hacen nada, déjalo a la justicia divina. Que Dios es bien para hacer justicia. Pero no caigamos en el error, hermanos, de rebelarnos contra las autoridades, sean civiles, ministeriales o espirituales, porque al hacerlo caemos en el pecado de la anarquía. No le voy a explicar qué es anarquía. De hecho, lo digo también en su diccionario. Busque qué es anarquía, que es un grado de rebelión extremo. Después dice la Biblia: todos los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no tener a la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella. En mi frase común: pórtate bien. Y yo no tengo necesidad que estén regañando. No me den, yo a muchos jóvenes les he dicho, a muchos hermanos, no me den motivo para que yo los reprenda y yo no me voy a meter. No me den motivo para que yo les exhorte y no los tengo por qué exhortar. Hagan algo indebido y con todo derecho tengo la autoridad de Dios para reprenderlos, porque la Biblia dice que los magistrados, es decir, los que están en la autoridad, no están para infundir temor, sino para el bien. Pero al que hace lo malo, a ese se le debe de aplicar la justicia. ¿Quieres no tener temor de la ley o de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, ahí viene lo bueno. Debe, porque no en vano lleva la espada. Si es policía y si hace no de hoy lleva la pistola, las esposas. Y si es pastor, no en vano trae la Biblia en la mano, en la mente y en el corazón. No de ojos. Así que no, la ley no es mala. ¿Para quién es mala la ley? Para el delincuente, para el malo. Pórtate bien, anda bien como ciudadano del reino de Dios en esta tierra. Esa es la mentalidad que debemos de tener nosotros. Somos ciudadanos, pero ya no de la tierra. Somos ciudadanos del reino de Dios, viviendo temporalmente aquí en la tierra. El apóstol Pablo dijo que nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos. Así que con esa mentalidad, con esa conducta, con estos valores debemos de vivir. Versículo 5: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por temor al castigo, por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Cada vez que tú ofendes a una autoridad, y si eres cristiano, ¿cómo te vas a sentir? La conciencia. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es un principio del reino de Dios. Se lo tengo que enseñar para que
hermanos, tengamos una vida abundante de paz, de libertad, de confianza y seguridad, y caminamos en esa vida abundante que Cristo vino a dar con el reino de Dios. Pónganse de pie, por favor. Hemos terminado. El próximo domingo, por la ayuda de Dios, estaremos meditando otros principios. Hay por lo menos como 4 principios o 5 principios que vamos a mirar. Después vamos a entrar a las leyes del reino. Amén. Después a los misterios del reino. Después a las llaves del reino. Y todavía hay material para seguir hablando del reino. La violencia y el reino. Mucho que aprender del reino. Amén. Es un mensaje que lamentablemente muchas veces en las iglesias descuidamos estos mensajes, pero buen mensaje central de Cristo. Jesucristo no vino a predicar liberación, no vino a predicar bautismos, no vino a predicar nuevo nacimiento, Él vino a predicar las buenas nuevas del reino. Cómo vivir en el reino, cómo caminar en el reino, cómo disfrutar del reino, porque fue lo que perdió el ser humano al principio. ¿Qué fue lo que perdió el ser humano en el huerto del Edén? El reino. Porque Dios le dijo: multiplícate, los bendigo para que gobernaran, para que sojuzgaran la tierra, para que señorearan la tierra. Cuando hizo Dios a Adán y a Eva en el huerto, los colocó en la tierra y les dio la autoridad del reino. Pero lamentablemente se perdió. Ahora en Cristo es lo que tenemos que recuperar. Vamos a dar gracias a Dios. Si has aprendido algo en esta hora, dale gracias a Dios. Si Dios trató con la palabra de una manera especial en tu vida, y si tú has andado faltando a la autoridad en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, en la iglesia, en la calle, donde quiera que tú andes, si tú has andado rebelándote contra la autoridad, pídele perdón a Dios antes de que venga un castigo de condenación o de juicio. Amén. Porque el que se revela lo establecido por Dios, a Dios recibe. Oremos en este reposo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tú nos estás preparando. Nos estás preparando para algo glorioso que se ha de manifestar en nuestras vidas. Tu palabra dice que ahora somos hijos, pero que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sé que tú nos estás preparando, Señor, en este momento, en este tiempo, porque vamos a gobernar contigo en el milenio. Es una grande bendición ser parte de tu reino a plenitud en el milenio cuando sea establecido en esta tierra. Pero es necesario que aprendamos ahora a caminar en estos principios del reino. Mira, mi hermano, que uno de los privilegios más grandes que va a tener la iglesia en el milenio es que la Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes y reinaremos 1000 años con Cristo sobre la tierra. Señor, meditar en ello, pensar en ese privilegio que vamos a recibir en el milenio, de gobernar la tierra contigo, de estar sentados en el trono, teniendo autoridad sobre las naciones. Eso me lleva, Señor, a prepararte, a capacitarte, a hacer un lado, Señor, esos principios negativos y malignos del mundo, a renunciar a esa mentalidad diabólica del mundo, a caminar en obediencia, en sujeción. Permite, Señor, que por medio de estas predicaciones que estamos dando en estos días domingos, como iglesia podamos aprender a respetar los principios, a caminar dentro de las leyes de tu reino, a tomar la mentalidad de tu reino, a tomar la cultura de tu reino. Porque solamente viviendo a la manera de tu reino, esa vida abundante que tú prometiste, esa vida llena de libertad, esa vida llena de paz, se manifestará en nosotros. Ayúdanos por
corazón, de cada pensamiento, y que podamos respetar y vivir dentro de tu voluntad como verdaderos hijos tuyos, y no más como hijos del mundo, porque ya no somos del mundo, ahora te pertenecemos a ti. Gracias te doy, Señor, por la palabra que tú nos has dado en esta hora de la tarde.